En otras palabras, para alimentar, para sustentar el control de constitucionalidad que buscamos o pretendemos llevar a cabo vía proceso de acción popular, no puedo, no tengo que limitarme solo a los dispositivos constitucionales. Vamos a ver entonces a continuación cuáles son esos parámetros normativos, cuáles son aquellos parámetros sobre la base de los cuales vamos a articular, aquellos parámetros normativos sobre los cuales vamos a sustentar nuestro proceso de acción popular. Y vamos a ver entonces que esa justificación, esa argumentación que debe acompañar a nuestro proceso de acción popular es una argumentación que no solamente pasa por una lectura o interpretación de lo que la Constitución establece. Bien, vamos entonces a la tarea. ¿Cuáles serían los parámetros normativos sobre la base de los cuales vamos a desplegar o llevar a cabo ese control de constitucionalidad? Un primer parámetro normativo que no está de más, y a pesar de que pueda ser quizá a la luz de lo que ya habíamos explicado sobre nuestro concepto de constitución, incluso redundante, pero obviamente nuestro primer parámetro normativo de soporte para articular y justificar o defender un proceso de acción popular sería la Constitución. Pero si va a ser la Constitución la norma jurídica de soporte en razón de la cual vamos a articular esa defensa de la jerarquía normativa de la Constitución, tenemos que saber cuáles son los tipos de infracciones constitucionales. Es decir, tenemos que conocer, tenemos que entender las diversas maneras como la Constitución podría verse vulnerada. Y aquí vamos entonces brevemente a recordar cuáles son los tipos de infracciones constitucionales para que sobre la base de estas tres clasificaciones que vamos a ver, nos quede claro cómo son las diversas expresiones o manifestaciones de la inconstitucionalidad. Primera clasificación. Esta primera clasificación es la que conocemos como infracción constitucional por la forma versus infracción constitucional por el fondo. Repito, esta primera clasificación es esta que diferencia entre infracción constitucional por la forma versus infracción constitucional por el fondo. Para que vean que todo tiene sentido en la clase y que no hay nada planteado al azar, ¿se acuerdan cuando hablamos al inicio de la sesión acerca del concepto de Constitución y decíamos que la Constitución es una norma suprema porque establece los parámetros de validez formal y de validez material de todo el ordenamiento jurídico? Pues bien, si eso nos ha quedado claro, resulta que cuando hablamos de una infracción constitucional por la forma versus infracción constitucional por el fondo, precisamente estamos hablando de validez formal y de validez material. ¿Y cómo sé yo, doctoras y doctores, cómo sé yo si un acto es conforme o no con la Constitución? ¿Cómo sé yo si una norma es conforme o no con la Constitución? Por la forma, evaluando tres elementos. En función de la evaluación de tres elementos es que vamos a poder determinar si estamos ante una infracción constitucional por la forma. Primer elemento para determinar la validez formal o primer elemento para identificar una infracción constitucional por la forma, si se ha respetado el procedimiento constitucionalmente establecido. Si no se ha respetado el procedimiento constitucionalmente establecido, doctoras y doctores, esa norma, ese acto es inconstitucional. Por ejemplo, para poner un ejemplo gráfico real vigente y que todas y todos conocemos, sabemos que hoy por hoy la presidenta de la República, Dina Boluarte, puede expedir decretos legislativos. Sabemos que hoy por hoy, repito, la presidenta de la República, la señora Dina Boluarte, puede dictar decretos legislativos. Y sabemos que puede dictar decretos legislativos porque la señora Dina Boluarte tiene en este momento una delegación de facultades legislativas por parte del Congreso de la República. Porque este es un ejemplo para que entendamos infracción por la forma en el primer elemento, el respeto del procedimiento constitucionalmente establecido. Porque se hace necesario que para que ella pueda dictar decretos legislativos, que como parte del procedimiento constitucionalmente establecido, se hace necesario que previamente el Congreso haya aprobado la ley autoritativa. Esa ley que se va a encargar de definir, de establecer la materia y el plazo para que ella legisle.
Entonces, ¿qué hubiera pasado si la señora Dina Boluarte nos saca un decreto legislativo mañana y no hay ley autoritativa vigente? Ojo, por más que ese decreto legislativo nos parezca que en cuanto a lo que contiene, en cuanto a lo que dispone, una maravilla, basta con que ese decreto legislativo no haya sido emitido respetando o sobre la base de haber tenido presente ese procedimiento constitucionalmente establecido para que ese decreto legislativo sea inconstitucional. Entonces, tenemos que, primer elemento para determinar validez formal, o primer elemento para ver si una norma es conforme con la Constitución por la forma, es asegurarnos que ese acto, esa norma, se haya emitido conforme al procedimiento constitucionalmente establecido. Segundo elemento para evaluar la validez formal, o segundo elemento para identificar una infracción por la forma. Tenemos que revisar o saber si para la materia sobre la cual versa la norma o el acto es una materia en razón de la cual hay una fuente formal o hay una forma específica que la Constitución ha reservado. Por ejemplo, para dictar un decreto o para declarar un decreto, pero en un estado de emergencia, miren, otro tema real, vigente, latente, que todas y todos conocemos. Hoy sabemos, por ejemplo, en Lima se ha declarado el estado de emergencia para San Martín de Porres y San Juan del Lurigancho. Bueno, esa decisión de declarar el estado de emergencia en San Juan del Lurigancho o en San Martín de Porres es una decisión o es un acto que tiene que estar soportado en una forma específica, que es ¿cuál? La de un decreto supremo. Es decir, yo, presidente de la República, no puedo, por ejemplo, poner en vigencia un estado de emergencia a través de un decreto de urgencia. No puedo, porque el decreto de urgencia no es la fuente formal, no es la forma específica que la Constitución ha reservado para esa decisión que implica declarar un estado de emergencia. La forma del acto, la forma que debe tener soporte la decisión de declarar un estado de emergencia, es la forma de un decreto supremo. Por lo tanto, si yo, Dina Boluarte, el día de mañana decido declarar el estado de emergencia, ya no solamente en San Martín de Porres o en San Juan del Lurigancho, sino también en Lince o en el Cercado de Lima, y declaro ese estado de emergencia a través de un decreto de urgencia, sin perjuicio de que para algún sector la declaratoria del estado de emergencia se justifica, ese no es el problema. El problema es que ese decreto de urgencia es inconstitucional. No por el contenido necesariamente, pero sí porque la forma que tiene o que debe tener la decisión presidencial que pone en vigor un estado de emergencia debe ser la forma de un decreto supremo. Basta, por lo tanto, con que esa no sea la fuente formal o la forma del acto para que sea inconstitucional. Entonces, miren ustedes que hasta el momento estamos evaluando o considerando dos elementos para efectos de la validez formal: el procedimiento y la forma del acto. Tercer elemento para determinar la validez formal: la competencia. Cuando ocurrió lamentablemente en Lima, por ejemplo, el atentado a esa discoteca en San Juan del Lurigancho, la señora Dina Boluarte no estaba en Lima, se encontraba en Estados Unidos. ¿Por qué hago mención a este ejemplo? Porque ¿qué hubiera pasado si el Congreso de la República no esperaba que la señora Dina Boluarte regresara o ella misma desde donde estuviera declarara el estado de emergencia y el Congreso viene y lo declara por sí mismo? Es decir, ¿qué hubiera pasado si ante este atentado el Congreso no decide esperar que sea la presidenta Boluarte la que adopte la decisión de declarar el estado de emergencia o no, y el Congreso se manda a declarar? Nuevamente, más allá de que podamos discutir si se justifica o no declarar el estado de emergencia, el problema es de forma. No por un tema de procedimiento, no por un tema de la forma del acto, sino por un tema de competencia. Y es que el tercer elemento que debemos evaluar para confirmar o descartar si estamos ante una infracción constitucional por la forma es la competencia. En ese sentido,
En resumen, ¿cuándo estoy ante una infracción constitucional por la forma? Cuando no se ha respetado el procedimiento constitucionalmente establecido, 1, o cuando no se ha respetado la forma que debe tener el acto, 2, o cuando la autoridad que expide ese acto no es la competente para hacerlo. Si cualquiera de estos tres elementos se presentase hipotéticamente en cuanto a la norma que va a ser objeto, por ejemplo, de nuestro proceso de acción popular, la infracción constitucional que vamos a sostener y defender a través de nuestro proceso de acción popular sería un caso supuesto de infracción constitucional por la forma. ¿Y cuándo estoy ante una infracción constitucional por el fondo? Cuando el acto de poder o la norma no respeta derechos, principios o valores constitucionales. Por ejemplo, ustedes seguramente conocen que la semana pasada la señora Boluarte, en el marco de esta delegación de facultades legislativas que se encuentra vigente, ha emitido, por ejemplo, un decreto legislativo en virtud del cual se establece un tratamiento normativo diferenciado para el control de identidad policial. Este decreto legislativo plantea tiempos diferentes en los que la persona puede estar retenida en la comisaría para este control de identidad. Pero mientras que en el caso de una persona nacional peruana, ese plazo es hasta 4 horas, en el caso de una persona nacional extranjera es mucho más. ¿Por qué lo planteo como ejemplo? Porque puede ser que para algún sector este tratamiento normativo diferenciado respecto de cuánto tiempo una persona puede estar retenida en la comisaría para efectos de la determinación o el control de su identidad no estaría quizá para algún sector justificado. Quizá para algún sector entienda que es lesivo o violatorio del principio de igualdad que si eres nacional extranjero estés más tiempo retenido en la comisaría para el control de identidad que en comparación con quien está o quien es nacional peruano. El detalle, doctoras y doctores, es que si esa es la valoración, si esa es la evaluación que vamos a hacer, si nuestra duda, nuestro cuestionamiento tiene que ver con que ese tratamiento normativo diferenciado y esas diferencias de plazos es lesivo o no al principio de igualdad, estoy evaluando si acaso el decreto legislativo en el ejemplo planteado es inconstitucional por el fondo. Entonces, cuando hablamos de infracción constitucional por el fondo es cuando vamos a evaluar si el acto de poder es conforme con principios constitucionales, valores constitucionales o derechos fundamentales. Bien, entonces tenemos aquí una primera clasificación que es importante porque, como repito, cuando yo presento un proceso de acción popular, como quiera que es la jerarquía normativa de la Constitución la que busco defender, tengo que ser capaz de identificar ante qué tipo de infracción constitucional me encuentro. Y esa infracción constitucional, primera clasificación, puede ser por la forma, si es que esa norma que va a ser objeto de nuestro proceso de acción popular ha sido emitida sin respetar el procedimiento constitucionalmente establecido, si no se ha respetado la fuente o forma de norma específica, o si la autoridad que lo expidió o la que la expidió es una autoridad que no tenía la competencia para hacerlo. Si por el contrario voy a presentar el proceso de acción popular argumentando una infracción por el fondo, entiendo entonces que mi argumentación va a ir por el extremo de que esa norma viola derechos fundamentales, valores constitucionales o principios constitucionales. Pero así como hay una infracción por la forma y por el fondo, también hay una infracción total y parcial. ¿Cuál es la diferencia? La infracción constitucional es total cuando todo el acto de poder, toda la norma, no se ajusta a la Constitución. En el caso del proceso de acción popular, por eso es bien importante que valoremos, evaluemos, determinemos si la norma que va a ser objeto de nuestro proceso de acción popular es en su totalidad contraria a la Constitución o solamente hay algún extremo de esa norma la que no se ajusta a la Constitución. Porque si solamente es un extremo, entonces estamos hablando de una infracción constitucional parcial. Si es en cambio toda la norma, estamos hablando de una infracción constitucional total, ¿no?